grabación. Preséntame para que me conozcan, muchachos. Dale, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. La sección de tradiciones y debates filosóficos de la Escuela de Filosofía, en la figura de su coordinador aquí presente, el doctor Mario Salas, organizó 3 sesiones para conmemorar el 250 aniversario del pensamiento de Hegel. Y hoy tenemos la última de las presentaciones, que estará a cargo precisamente del coordinador de la sección y organizador de este evento, de estas reuniones, el doctor Mario Salas Muñoz, conocido por todos y todas nosotros, destacado y respetado profesor de la Escuela de Filosofía. Que especialista, bueno, la cultura filosófica de Mario Salas es vastísima, ¿eh? Desde la filosofía griega hasta nuestros días. El profesor Mario Salas, al menos a mí, siempre me ha impactado la vastedad, la expansión de su cultura filosófica. Y respecto de esto, entonces sí, quiero decir que el profesor Mario Salas encaró hace algunos años la traducción de un libro famosísimo, escrito por Richard Kroner. Tengo entendido alrededor de los años 20, ya estamos cerca de cumplir 100 años de la escritura y publicación del libro De Kant a Hegel. Un libro que se hizo famoso rápidamente y que hasta el día de hoy muchísimos comentaristas del idealismo alemán suelen citar el libro De Kant a Hegel, sea para aprobarlo o desaprobar la estrategia de lectura de Kroner. Sorpresivamente, sorprendentemente, un libro tan famoso y considerado tan importante en la historia del idealismo alemán, no ha sido traducido, no fue traducido a nuestro idioma. A pesar, repito, de que es un libro citado hasta el día de hoy y que tengo entendido que es el libro más importante del filósofo Richard Kroner. En función de esto, es fundamental, ha sido muy importante, es un hito importante en la historia de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica que un profesor de nuestra escuela haya encarado la traducción y está a punto de terminar esa traducción. Y todos esperamos con expectativas ese libro, dada en algunos casos como el mío, mi torpeza para la lectura del alemán, y esperamos, ojalá, que se publique pronto. Y ojalá lo publique la editorial de la Universidad de Costa Rica. En todo caso, esperamos su publicación en cualquiera de las editoriales, porque además confiamos plenamente en la calidad de la traducción que está haciendo el doctor Mario Salas. Sin más, entonces voy a darle la palabra a Mario, que hoy nos va a hablar entonces de los avatares de la traducción, creo que también nos va a hablar un poco de Richard Kroner, que justamente por no estar traducido a nuestro idioma, no sé si es un filósofo muy conocido, pero debería serlo. Así que sin más, Mario, y agradeciéndote profundamente que hayas hace algunos años ya encarado la tarea de traducir este texto tan importante en la historia del idealismo, agradeciéndote otra vez la organización de estas conferencias, te doy la palabra para que nos hables entonces de la traducción de Richard Kroner. Mario. Sí, gracias, Roberto, y también quería agradecerte a vos porque fue durante tu dirección que obtuve el tiempo para dedicarme exclusivamente a la traducción de este texto. Y siempre me apoyaste en eso y todo, entonces estoy profundamente agradecido por eso. Mi exposición va entonces a constar, voy a empezar presentando muy brevemente a Kroner, ¿okay? Por lo menos lo que yo sé de él, porque hay otras cosas que tal vez no conozco tan a fondo. Antes tal vez sí, hay un pequeño texto de él que tal vez Roberto conoce, porque fue publicado en Argentina, que se llama El desarrollo filosófico de Hegel. Un texto que yo tenía en mi biblioteca y que lamentablemente presté, y creo que ya va a ser difícil que lo encontré en internet, tal vez lo baje de internet después, pero digamos, es que yo sepa, es lo único que he traducido de él al español, el desarrollo filosófico de Hegel, que entiendo
es una traducción de un texto escrito en inglés como introducción, no sé si a la fenomenología del espíritu o a otra obra de Hegel importante. ¿Okay? Entonces, ese texto sí se conseguía fue editado por una editorial argentina cuyo nombre no recuerdo, tal vez más tarde Roberto nos cuenta, ¿verdad? Y es lo único que entiendo que está traducido al español de Kroner. Y yo lo tenía en mi biblioteca hasta que desapareció, pero no importa. Voy a empezar entonces, como les dije, hablando de Kroner. Richard Kroner nace el 8 de marzo de 1884 en Breslau, que entonces pertenecía a Alemania, ¿verdad? Actualmente es una ciudad que pertenece a Polonia, y perteneció a una familia de origen judío. Su abuelo fue rabino, pero adoptó muy joven, estando en el colegio, la fe cristiana, quiso bautizar. Estudió filosofía y literatura en la universidad de esa ciudad, y a partir de 1902 estudió en Berlín, donde fue alumno de Wilhelm Dilthey y de Georg Simmel. Y en 1903 también fue alumno de Kuno Fischer. Todos estos pertenecen al ámbito de la filosofía neokantiana, y algunos también tienen que ver con el neohegelianismo. Su formación original estuvo entonces firmemente influida por la filosofía neokantiana. Más tarde, nuevamente en Breslau, estudió con Wilhelm Windelband y se doctoró con Heinrich Rickert con una tesis sobre lógica y estética. Kroner devino uno de los principales pensadores neohegelianos de principios del siglo XX. Fue nombrado profesor de Heidelberg y en 1912, luego de presentar un artículo sobre la filosofía de Bergson, fue reclutado, fue nombrado profesor de Heidelberg poco después, de presentar un artículo sobre la filosofía de Bergson, pero fue reclutado al empezar la Primera Guerra Mundial. Entonces tuvo que servir en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, y durante esa guerra ostentó el grado de capitán del ejército alemán. A partir de 1900, luego en 1928, después de la guerra, trabajó en la Universidad Técnica de Dresde y luego obtuvo la cátedra de filosofía pura de la Universidad de Kiel, donde se dedicó ahora sí de lleno al estudio del idealismo alemán. En el primer Congreso Internacional de Hegel en La Haya, Holanda, fue elegido presidente de la recién fundada Federación Internacional de Hegel. No pude ubicar cuándo fue este congreso, que después sabemos, pero sí fue elegido presidente de esa de la Federación Internacional de Hegel. Al subir el nazismo al poder, dado sus orígenes raciales judíos, fue suspendido, entre comillas, de la cátedra de Kiel, ¿verdad? Y fue trasladado a la Universidad de Frankfurt, donde se le sugirió un retiro voluntario si no quería evitar consecuencias más graves. Se retiró entonces a Berlín, donde se dedicó a escribir hasta que en el 1938 decide emigrar a Inglaterra. Allí enseñó en la Universidad de Oxford y luego en 1940 emigró a los Estados Unidos, donde a partir del año 1941 fue profesor de filosofía de la religión en el Union Theological Seminar de Nueva York. Este es un seminario protestante básicamente, pero interconfesional, o sea, es decir, no pertenece a ninguna denominación particular, aunque fue originalmente fundado en el siglo XIX por la iglesia presbiteriana, tuvo que ver con la iglesia presbiteriana, y funge prácticamente como facultad de teología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces ahí fue donde fue profesor hasta que se jubiló en el año 1952. Kroner muere en 1974 en la ciudad de Suiza. Y su obra más importante es la obra que estoy traduciendo, en alemán se llama Von Kant bis Hegel, que sería de Kant a Hegel. La obra fue publicada en el año 1921. Ahora les muestro el primer tomo, y en 1924 el segundo tomo. La edición original entonces es una edición en 2 tomos. El primer tomo se llama De la crítica de la razón a la filosofía de la naturaleza. Bueno, como dice el título, de Kant a Hegel, lo que intenta es mostrar la evolución del idealismo alemán desde Kant hasta Hegel.
El primer tomo se llama De la crítica de la razón a la filosofía de la naturaleza. Entonces, como ustedes habrán adivinado, se trata de precisamente lo que va desde la crítica de la razón pura de Kant, incluyéndola, porque hay un vasto tratamiento de, la crítica, de las tres críticas kantianas, no solo de la crítica de la razón pura, hasta la filosofía de la naturaleza de Schelling. Está dividido en 4 secciones. La primera se llama La crítica de la razón, que a su vez está subdividida en secciones que tienen que ver tanto con la crítica de la razón pura, como con la crítica de la razón práctica, como con la crítica del juicio, la crítica de la facultad de juzgar, ¿no? Después, una segunda parte se llama De la crítica de la razón a la doctrina de la ciencia. Y aquí se dedica básicamente a 3 pensadores que están como entre Kant y Fichte, que son Jacobi, Salomón Maimon y Reinhold. Entonces analiza la manera en cómo ellos reciben y empiezan también a criticar la obra kantiana. Jacobi, entre otras cosas, pues pone en cuestión la idea misma de la cosa en sí, etc. Ok. Y entonces esa es la segunda sección del primer tomo, ¿verdad? De la crítica de la razón a la doctrina de la ciencia. Y curiosamente, es la primera parte de la obra que yo traduje, antes incluso de que se aprobara el proyecto de traducción. No recuerdo ahora, francamente, por qué fue que empecé a traducir eso, si fue por hobby o por gusto, pero sí me sirvió porque para un curso que di en un momento que era Filosofía Contemporánea 1, antes de la actual estructura de la escuela, había Filosofía Contemporánea 1, 2, y llegó a haber 3. Cuando yo di ese curso, el curso empezaba precisamente con el idealismo alemán. Y entonces se llegaba desde el idealismo alemán, creo que hasta Schopenhauer o hasta Nietzsche, creo que hasta Schopenhauer. Porque entonces se veía básicamente Fichte, Schelling, Hegel, después Kierkegaard, Marx, el positivismo kantiano y no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Y creo que culminaba con Schopenhauer, hasta donde creo recordar, ¿verdad? Porque eso fue como, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, esto fue como en la primera década del siglo XXI. Entonces, yo solía presentar a los estudiantes, yo les hacía leer fragmentos, no solo les hablaba de los filósofos, sino que les hacía leer fragmentos de algunas de sus obras. ¿No? Por ejemplo, con Hegel los ponía a leer la introducción a la filosofía de la historia universal, para que entonces no solo oyeran hablar, sino que leyeran al pensador en sí mismo. Con Fichte los puse a leer el principio de la doctrina de la ciencia, habla de los 3 principios. Y para ver lo que sucedía entre Kant y Fichte, se me ocurrió poner a los estudiantes a leer la primera versión que tenía de la traducción, precisamente de esta segunda sección, que es de la crítica de la razón a la doctrina de la ciencia, donde se hablaba entonces para que se enteraran de qué había sido precisamente lo que habían dicho o hecho con relación a la obra kantiana Jacobi, Reinhold y Salomón Maimon. Después entonces me envalentoné y me pareció, pero si yo pude traducir esto y esto no duré tanto, ¿por qué no puedo traducir todo? Y ahí fue donde me embarqué. Porque con el tiempo me di cuenta que era un trabajo mucho más, que requería mucho más extensión y más dedicación del tiempo que yo pensaba. Yo pensaba que podía hacerlo en 2 años y no fue así. Bueno, pero ya embarcado ya no puedo bajarme, digamos. Cuando uno se embarca ya uno no se puede bajar del barco, entonces hay que terminar y espero terminar, si no este año, pues a principios del año entrante. ¿No? Ok, bueno, entonces, pero les hablaba, esta segunda sección es de la crítica de la razón a la doctrina de la ciencia. La tercera sección del primer tomo se llama La doctrina de la ciencia de 1794. Así es como se llama, ok. Y la cuarta sección se llama De la doctrina de la ciencia a la filosofía de la naturaleza. O sea, ahí desarrolla entonces los primeros pasos de Schelling. Ese es el primer tomo y fue publicado en 1921. Después Conner publica un segundo tomo en 1924 y déjenme ver un momento.
momentito una cosa aquí. Y que se llama De la filosofía de la naturaleza a la filosofía del espíritu. Y entonces está dividido también en cuatro secciones. Aunque la numeración de las secciones continúa la numeración de las secciones del primer tomo. Entonces la sección 5 se llama Filosofía de la naturaleza y sistema de la identidad. Y como ustedes que saben del idealismo se darán cuenta, entonces ahí se termina de desarrollar todo, básicamente tratar la obra de Schelling en general. El apartado se llama del sistema de la identidad a la filosofía del espíritu. Entonces es como la transición entre Schelling y Hegel. Y ahí se tratan algunas de las obras, si mal no, sí, los primeros trabajos de Hegel. El séptimo se llama Rasgos fundamentales de la filosofía del espíritu. Y el 8 se llama precisamente ya la filosofía del espíritu, que es donde expone, es la sección en que estoy, porque es la última sección, ¿verdad? Y ahí entonces expone la fenomenología del espíritu, expone los puntos fundamentales de la ciencia y de la lógica, y termina con una sección dedicada a la enciclopedia. Esto es entonces lo que el contenido general de la obra. La obra consta en total, entre los dos tomos, ¿verdad?, de 612 páginas. No, perdón, el primer tomo consta de 612 páginas. El segundo tomo de 526 páginas. Un total de 1138 páginas. De esas 1138 páginas, yo he traducido 1046. ¿Verdad? Y entonces, según calculé antes de iniciar esta conferencia, eso representa el 91.9% de la traducción de la obra total. Ahora, si me permiten compartir pantalla, les voy a mostrar la obra. Bueno, antes de empezar a leer una parte de mi traducción que quería pues hacerlo, ¿verdad? Lo quiero hacer, ¿verdad? Les voy a mostrar la obra original en alemán porque se consigue en internet. Y entonces también se puede conseguir, está en la biblioteca Carlos Monge. Yo tengo un ejemplar que es la edición de 1961, donde los dos tomos fueron editados en un solo volumen. La paginación es exactamente la misma de la edición original de 1921, donde están, digamos, que fue editado en 1921 y 1924, ¿verdad?, de los dos tomos. Está paginado igual todo, ¿verdad?, solo que los dos fueron reunidos en un solo volumen. Y esa es la edición, la de 61, que está en la Carlos Monge y de la cual tengo una fotocopia en mi casa. Pero en internet se puede conseguir la obra. Entiendo, le pediría a Roberto, no sé, o a Jorge que me permita compartir pantalla. Roberto, Tienes que habilitarlo. Hacer como anfitrión a Mario. Sí, hay una manera también posible. O sea, vamos a ver. ¿En compartir pantalla se hace No, eso? te ubicas sobre el video de Mario. Ajá, Hay 3 puntos. Le das ajá. clic ahí y dice hacer coanfitrión. Sí, señor. Y ya inmediatamente él va a poder. Ya, eso es todo. Ok, entonces vamos a ver si funciona ahora. Compartir pantalla, efectivamente. Y entonces déjenme buscar dónde tengo el texto de... Ok, ya casi lo vemos. Déjenme ver una cosa. Ok. Ya ahorita se los muestro. Estoy buscando un detalle nada más y ya van a ver. Bueno, ahora sí voy a empezar, voy a empezar a compartir pantalla. Ok. ¿Están viendo en pantalla el texto? Sí. Correcto. No. Correcto, se ve bien. Sí, bueno. Sí. Sí, este es el texto, ¿verdad? Es el primer tomo. Vean que lo que está es la edición de 1921, ¿verdad? Voy a tal vez a minimizar un poco el problema es que vamos a ver cómo hago para que
para bajar. Vamos a ver si con la... Ok. Bueno, entonces creo que voy a tener más bien como que hacerlo. Déjenme ver. Un momentito, porque lo que no estoy viendo es cómo... Ya va. Compartir pantalla, ya. Espérense un momento, es un detalle técnico nada más y ya les comparto pantalla. Porque lo que no estaba pudiendo hacer, pero ya que lo puedo hacer es... bueno, esto es lo que me faltaba. El poder mover el texto para que lo vean. Voy otra vez a empezar, ¿verdad? Entonces, no sé por qué. Sí, vamos a ver. Bueno, aquí está este es el índice, supongo que lo están viendo, ¿verdad? Correcto. Entonces, la primera parte yo les traduzco, es de la filosofía de la naturaleza. No, este es el segundo tomo, más bien me equivoqué. Voy a poner ese primer tomo, disculpen. El primer tomo, ok, vamos a ponerlo, dejo de compartir, con razón me parece algo extraño. Ok, entonces, ahora sí, bueno, vamos a ver si me puedo mover para arriba y para abajo, es que hay algo que no me está funcionando. Sí, ya sé qué es lo que pasó. Ahora sí ya todos los problemas se van a resolver. O sea, la primera parte, que es lo que yo pienso leer ahora en la traducción, es la introducción. Aquí, ¿okay? Después empieza, la introducción tiene la parte que quiero leer es esto, carácter general de la época. Y aunque tal vez no alcance para leer todo, porque puede ser que sea muy largo, voy a leer las partes que considero más importantes. Después ustedes ven aquí que empieza el primer apartado, que es la crítica de la razón, ¿verdad? El primer subtítulo se llama La teoría de las ideas de Platón y la lógica trascendental de Kant. No me voy a detener mucho en detalles, porque si no, se nos va todo, ¿verdad? Entonces, aquí ven ustedes, hay una primera parte de ese apartado, que es la crítica de la razón, que está dedicado a la crítica de la razón pura, ¿verdad? Entonces, ahí tengo la estética trascendental y la analítica, la cosa en sí, la teoría de la doctrina de las ideas, tránsito a la filosofía práctica, después la ética crítica, o sea, ya una sección dedicada a la crítica de la razón práctica. Tenemos después aquí bueno, un pequeño apartado dedicado siempre dentro de la primera sección, ¿verdad?, a la religión dentro de los límites de la mera razón. Aquí, la tercera parte de la primera sección está dedicada a la crítica de la facultad de juzgar. Dividido en todo, en la crítica del juicio estético, crítica del juicio teleológico, ¿verdad? Después saltamos aquí y ya entra lo que les decía, la segunda sección, ¿verdad? Entonces, es de la crítica de la razón a la doctrina de la ciencia. Entonces, la primera parte es dedicada a Jacobi, el segundo es dedicado a Reinhold y la tercera a Salomón Maimon. Entonces, ahí trata esos tres. Y un último apartado de esa misma sección que se llama crítica de la razón y doctrina de la ciencia, que ya sería el tránsito preciso, bueno, porque que ya es como una especie de introducción dentro de esta misma sección a la sección siguiente, que es dedicada a Fichte. El tercer apartado entonces ya se dedica a Fichte de lleno, y es la doctrina de la ciencia de 1794. ¿Okay? Entonces ahí expone la doctrina de la ciencia largamente, vean, está dedicado la doctrina de la ciencia teórica, la deducción, okay. Hay muchas partes donde después de exponer
eso es muy común en el texto, dice examen crítico, donde hace una crítica o un examen o sea, después de exponer el contenido, lo que dicen los pensadores, entonces él asume una postura crítica, ¿verdad? Bueno, después la doctrina de la ciencia práctica, ¿ok? Y aquí llegamos ya entonces al cuarto apartado, que es de la doctrina de la ciencia a la filosofía de la naturaleza, que es donde ya comienza con un primer apartado que se llama los comienzos de Schelling. Entonces ya toda esta parte hasta el final del primer tomo es dedicada a Schelling, ¿verdad? Entonces, aquí una segunda sección, un segundo apartado de esta sección cuarta, por ejemplo, se dedica a la doctrina de la ciencia y filosofía de la naturaleza. Y después aquí termina con la filosofía del yo, la filosofía de la naturaleza y la ciencia natural. Con esto termina el primer tomo. ¿Okay? El segundo tomo sí va a empezar ya con Schelling, pero ahí va a tratar el sistema de la identidad y el Schelling posterior, ¿verdad? Voy a compartir ahora el segundo tomo y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el primero, mostrarles, digamos, vamos a ver, no sé si lo están viendo. Lo vemos bien. Segundo tomo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está, empieza con el quinto sección, ¿verdad? Que se llama Filosofía de la Naturaleza y Sistema de la Identidad. Entonces ahí expone largamente ese tema y después en la página que sigue tenemos, bueno, hay varias partes, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de esa sección, ¿verdad? De la filosofía de la naturaleza, el sistema de la identidad, ¿verdad? Entonces trata Schiller, Schleiermacher, ¿cómo se llama? El sistema de Schelling del idealismo trascendental de 1800. Vamos a ver qué más por aquí. Y termina con el sistema de la identidad. Y después ahora viene el sexto, la sexta sección que se llama del sistema de la identidad a la filosofía del espíritu. Lo que aquí se llama filosofía del espíritu es la filosofía hegeliana, que ustedes tal vez habrán adivinado. Entonces es como, empieza con el texto famoso de la diferencia entre el sistema fictiano y el de Schelling, el texto temprano de Hegel, ¿verdad? Okay. Después aquí vamos a ver el desarrollo del sistema de la identidad, el sistema de la identidad, vamos a ver, sí, un tercer apartado que es el sistema de la identidad y la filosofía del espíritu, pero todavía estamos en Schelling, pero en la época en que Schelling y Hegel estaban más o menos en armonía. Después aquí ya empieza a ponerse, digamos, más hacia Hegel, ¿verdad? Y llegamos al apartado séptimo de la obra total que se llama Fundamentos de la Filosofía del Espíritu. Pues entonces, ok, vamos a ver secciones así para ir viendo, bueno, okay. La lógica como fundamento de la filosofía del espíritu se llama una sección, ya retrocedí la página, okay. El significado metódico de la contradicción es otra subsección de esa sección, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay aquí interesante, ¿verdad? Negación y oposición, y después ya viene el último apartado que es la filosofía del espíritu. Entonces empieza con un tratamiento de la fenomenología del espíritu. Entonces dedica páginas y páginas a la fenomenología del espíritu, y después dentro de ese último sección, que es la octava, se ocupa ya todas esas horas de la ciencia de la lógica. Ustedes pueden ver aquí. Okay. Después, bueno, aquí habla de la división de la ciencia y la lógica: ser, nada, devenir, ser, esencia, concepto, ¿verdad? Y vamos a ver, en este momento, específicamente mi traducción va por aquí. O sea, he llegado hasta aquí, vamos a ver, sí, la última parte que traduzco, vamos a ver si no me equivoco.
Sí, creo que la última parte, sí, es aquí la 434, no, 437, donde empieza esta sección que se llama Ser, Nada, Devenir. Déjenme ver rápidamente una cosa, disculpen, porque ahora ya me entró la duda sobre, ok, les dije que había llegado hasta la página 434, era la última, entonces, sí, ok, volvemos a lo que estábamos, 434. Ok, déjenme ver qué pasó aquí. Voy a volver a compartir pantallas, que me enredé un momento. Aquí viene esto. Sí, 400, sí, efectivamente, es por aquí que voy en este momento. Entonces me falta esta parte que es el tratamiento completo de la ciencia y de la lógica, ser, esencia, concepto. No, más bien hasta aquí llegué, hasta ser, nada, devenir. Entonces me falta la parte que trata del ser, de la esencia y del concepto. Y lo que sigue después de eso es, bueno, una exposición de la parte, como ustedes ven, la realidad, lo absoluto, okay, todo eso. Esto ya es como un tratamiento específico de la parte dedicada al concepto en la ciencia de la lógica. Y la última parte del libro, ¿verdad? Cierra con un tratamiento muy breve de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Eso es entonces la obra total a grandes rasgos. ¿Okay? Y como les digo, entonces voy por aquí traduciendo hasta que me falta entonces esta parte final, es lo que me falta. Y ahora voy entonces en lo que queda, tal vez creo que son las 6:35, tal vez abusando un poco de su paciencia, si me dan hasta las 7, voy a leerles una parte de mi traducción, la introducción de Kroner. Es lo que pensaba compartirle. Bueno, voy a dejar de compartir entonces esto y voy a pasar a compartir esto. Están viendo, ¿verdad? De Kant a Hegel introduce un carácter general de la época. Esto es ya mi traducción, lo que están viendo ustedes. Entonces voy a leer una parte, tal vez no lo voy a leer toda porque lo que pensaba leer son 8 páginas, pero tal vez se hace demasiado largo. Voy a empezar a leer esto y después me voy a saltar una parte y voy a ir a lo que me parece que esta es la parte más interesante de esta introducción. Sí empiezo, ¿verdad? Empieza así: el desarrollo del idealismo alemán, ustedes están viendo, entonces, que desde Kant hasta Hegel comprende lo esencial los años que van de 1781 a 1821. Si se quiere comenzarlo con el año de aparición de la crítica de la razón pura y considerarlo concluido con la publicación del último gran trabajo de Hegel, su filosofía del derecho. En este relativamente corto periodo de 40 años se ha efectuado un movimiento espiritual sin parangón en la historia de la humanidad. El único fenómeno que puede comparársele, el desarrollo de la filosofía griega, abarca un periodo de tiempo mucho más largo y no exhibe en ninguna parte una plétora tan densa de grandes sistemas como la del idealismo alemán. En la pasmosa velocidad con la que aquí se sigue en sistema tras sistema, en torno a 1800 el tempo se vuelve casi vertiginoso, en el carácter explosivo con el que las creaciones aparecen y que parece concentrar todo el desarrollo en un único gran instante, yace no menos encerrado el secreto de la enorme fuerza, con que estos pensadores abordaron los problemas y buscaron dominarlos. A través bajando. Sí, a través de la época corren, vamos a pasar, sí, a través de la época corre algo del aliento de las esperanzas escatológicas del tiempo del cristianismo emergente. Ahora o nunca debe alumbrar el día de la verdad. Está cerca, estamos llamados a hacerlo realidad. El mismo Kant, quien trajo a la existencia todo el movimiento, está lleno de la conciencia de haber respondido para siempre a la humanidad su pregunta teórica más candente, comillas,
El camino crítico está apenas abierto. Si el lector ha tenido la amabilidad y la paciencia de recorrerlo en mi compañía, esto es una cita de Campbell, puede ahora juzgar en caso de que quiera aportar lo suyo para hacer de este sendero un camino real, si aquello que muchos siglos no pudieron ofrecer puede todavía ser alcanzado del presente, a saber la razón a su plena satisfacción en lo que atañe a aquello con lo que su afán de saber hasta ahora se ha ocupado en vano. Se cierran comillas. ¿Okay? Este tono orgulloso suena a través de todo el desarrollo del idealismo alemán. Es independiente de cómo los pensadores individuales se posicionan en cuanto al contenido de los problemas, de si conceden a la razón un derecho mayor o menor al conocimiento del mundo. Se encuentra en Fichte, en Schelling, en Hegel. En las breves palabras de cierre sobre la dignidad del hombre que Fichte pronunció después de la presentación de su doctrina de la ciencia en el año 1794, y que como derrame de la más extasiada emoción por la investigación, dedicó a sus patrocinadores y amigos, comillas, para la memoria de las horas felices en que vivió con ellos en aspiración común a la verdad, se encuentran frases en las que palpita el exaltado sentimiento del comienzo de una gran época. Comillas, cita de Fichte. El hombre superior arrastra violentamente a su época a una etapa superior de la humanidad. Esta mira hacia atrás y se sorprende del abismo que salvó el hombre superior saca con brazos gigantes lo que puede apropiarse del anuario del género humano. Sí, termina la cita de Fichte. Okay. Solo se necesita leer los primeros escritos de Schelling para sentir el cálido aliento de fe profética que caracteriza estos años. La convicción de que un nuevo evangelio ha aparecido en el mundo repercute cada página de esos escritos. Comillas, no queremos quejarnos sino alegrarnos de que finalmente estemos en la encrucijada donde es inevitable la separación. Alegrarnos de haber indagado el secreto de nuestro espíritu en virtud del cual el justo por sí mismo será libre, mientras que el injusto por sí mismo será citado ante la justicia que no encuentra en sí. Termina la cita. Todos conocen las conmovedoras palabras con las que Hegel se dirigió a sus oyentes de la inauguración de sus lecciones de Heidelberg, comillas. El coraje de la verdad, la fe en el poder del espíritu es la primera condición de la filosofía. El hombre, puesto que ese espíritu puede y debe regirse directamente por lo más alto, la magnitud y poder de su espíritu no puede pensarla nunca con suficiente grandeza, y con esta fe no habrá nada tan áspero y duro que no se le abra. La oculta y sellada esencia del universo no tiene fuerza alguna que pueda oponer resistencia al coraje del conocimiento. Debe abrirse ante él y su riqueza y profundidad yacer ante sus ojos y ofrecerse para su deleite. La autoconciencia personal de este hombre, ahora sí que Cronenberg, es grande, si bien no tiene nada de presumida. Corresponde al ímpetu de sus logros y se encuentra en perfecto equilibrio con la grandeza de sus notables creaciones. Ellos sienten que pertenecen a aquellos raros elegidos a quienes el espíritu del mundo habla más fuerte y claro que al resto de los mortales. Son levantados por una gran pasión espiritual. Comillas, era una hermosa época, recuerda Schelling senescente, en la que su temprana filosofía había surgido, donde gracias a Kant y Fichte el espíritu humano se desencadena en la verdadera libertad contra todo ser y se veía con derecho a preguntar no qué es, sino qué puede ser, donde a la vez Goethe brillaba como el alto modelo de la perfección artística. Bueno, voy a avanzar un poco, ¿verdad? Para ver algunas cosas que tal vez son más interesantes. Bueno, aquí está una cita cuando la filosofía de Hegel, cuando la filosofía pinta su gris en gris, entonces una forma de vida se ha vuelto vieja, y con el gris en el gris no se la puede rejuvenecer, sino solo conocer el Buda de Minerva en de su vuelo al atardecer. Voy a avanzar un poquito más acá. Voy a seguir aquí. Indicar el tema sobre el cual filosofa el idealismo alemán en la forma de lema o axiomas será posible siempre solo de modo condicionado o unilateral. Puede parecer cuestionable que algún problema tenga en él una posición tan dominante como para que pueda designárselo como el problema del idealismo alemán. Podría incluso discutirse si hay algún problema que se haya mantenido el mismo, idéntico desde Kant hasta Hegel, para el cual diversos pensadores ofrecen diversas soluciones, o si con el desarrollo del pensamiento no evoluciona también el problema. Como quiera que uno se posicione frente a ello,
La exposición histórico-problemática adoptará y buscará en todo caso una relación que se manifieste dentro del pensamiento mismo de todos los problemas que surgen en esta época. Si de otro modo no se la priva del derecho de comprender el desarrollo que ella sigue como el de un complejo de pensamientos. No tendría sentido hablar del idealismo alemán sin reconocer que en él rige una unidad del universo, que equivale a una unidad de los problemas y de las soluciones. Por más que difiera todavía el idealismo kantiano del hegeliano, por más que lo que Kant llame idea e ideal sea aún tan diferente del sentido que las mismas palabras cuando las usa Hegel, perdón, del sentido de las mismas palabras cuando las usa Hegel, en la igualdad de voz lingüística tiene que anunciarse una igualdad objetiva. La dirección seguida por Kant, que él mismo designa como idealismo trascendental, tiene que ser la misma en la que se mueven todos los pensadores que pertenecen al desarrollo que va de Kant a Hegel. Se suele recurrir generalmente para caracterizar una denominación filosófica, sobre todo una que quiere nombrar sumariamente toda una dirección a la que se le opone. En vista de ello, el idealismo alemán debió desmarcarse según su tema general frente a un realismo opuesto a él. Sin duda se puede constatar una unanimidad de los pensadores alemanes frente a los pensadores de orientación realista. Un idealismo de la convicción como el que por primera vez se ha dado una amplia y poderosa expresión en la filosofía platónica es común a todos ellos, por difícil que sea comprimir este contenido, ya que el afán del idealismo alemán arranca precisamente de franquear conceptualmente la oposición de idealismo y realismo. Este es un tema que va a desarrollar un poco más adelante. Ya Kant quiere hacer justicia en su idealismo trascendental a la verdad del realismo empírico. Ambos se excluyen tan poco el uno al otro que más bien se exigen y condicionan mutuamente. Así como el filósofo trascendental debe pensar solo de modo idealista, el empírico debe pensar solo de modo realista. Solo el idealismo trascendental, el empírico se refiere que el investigador empírico, no al filósofo, porque solo el idealismo trascendental es capaz de fundamentar el realismo empírico. También Fichte quiere enlazar los extremos entre sí del modo más estrecho. El idealismo trascendental o crítico es, según él, consustancial con el realismo crítico. Comillas, la doctrina de la ciencia es por consiguiente realista. Cierran comillas. Se abren otra vez, perdón, comillas. Todo es según su realidad dependiente del yo, mas con respecto a la realidad, el yo es el mismo dependiente, pero nada es real para el yo sin ser también ideal. Por lo tanto, en él, el fundamento ideal y el real son uno y el mismo. Es una cita de Fichte, cierran comillas. La doctrina de la ciencia mantiene firmemente el medio entre ambos sistemas, el idealismo dogmático y el realismo dogmático. Y es un idealismo crítico que podría también llamarse real idealismo o ideal realismo. Schelling y Hegel se aferran a esta unificación. Sus sistemas se pueden concebir en verdad como intentos de superar la oposición de forma cada vez más completa y profunda. Sin embargo, el nombre de idealismo sigue estando justificado también para designar sus sistemas. Aunque ambos pensadores aspiran a conquistar la realidad para la filosofía, aunque el uno busca fundar la esencia de todas las cosas en la realidad de la naturaleza, Schelling, y el otro en la del espíritu, aunque Hegel en particular subraya en cada ocasión que la filosofía no tiene que ver con lo abstracto e irreal, no con lo que meramente debe ser sin ser, que más bien lo real es su elemento y su contenido, todo conocimiento culmina en él en el pensamiento de la idea y ella es la que ilumina desde lo alto toda realidad. El idealismo no se ha atenuado en Schelling y en Hegel en favor de un realismo, sino que se ha acrecentado tanto, se ha vuelto tan poderoso que ya no deja espacio para un realismo contrapuesto a él. La idea ha asumido en sí totalmente la realidad, pero no ha cedido a la realidad. Así dice Schelling, toda filosofía por ello es y continúa siendo idealismo, y ella concibe bajo sí nuevamente realismo e idealismo, solo que no se confunda aquel primer idealismo absoluto con este otro, que es de un tipo meramente relativo. El idealismo es la última palabra del pensamiento hegeliano. Ok, sí. Lo omniabarcante es la idea. Ahora aquí, bueno, aquí vamos a seguir aquí. Si se busca una expresión que enuncie el patrimonio común de convicciones de los idealistas alemanes desde Kant hasta Hegel, en una forma popular
que deje todavía un amplio espacio de juego a la acuñación conceptual, debería mencionarse mejor las palabras de Hegel, que la vida es verdadero, grande y divino, pues gracias a la idea. Todo lo que mantiene unida la vida humana, lo que vale y tiene valor, es de naturaleza espiritual, y este reino del espíritu existe solo mediante la conciencia de la verdad y el derecho, mediante la comprensión de las ideas. Los idealistas alemanes coinciden en ver en la esencia de las cosas algo divino y difieren solo en la opinión de hasta dónde esto divino pueda ser conocido y cómo pueda ser determinado. De ahí que se distingan clara e indudablemente de pensadores que consideran lo absoluto como no divino, ya sea que hagan de ello una materia indiferente a los más altos valores y no admitan nada más que el acaecer muerto de la naturaleza, nada más que el movimiento de los átomos en el espacio, o que declaren que el móvil último de todo el actual humano y el más alto principio de conocimiento de toda cultura humana es el propio interés, el impulso de autoconservación o la voluntad de poder. Los idealistas alemanes están llenos de fe en que la realidad en la realidad y en la vida se revela un sentido al cual aspiramos, amamos y veneramos como lo verdadero, lo bueno y lo bello. Que estas ideas no son solo imágenes de una fantasía humana, sino que en ellas captamos algo que vale absolutamente y que es expresión de lo absoluto. Con tales perífrasis, sin embargo, solo se ha dado un marco muy amplio en el cual encara muchas clases de filosofía. Me voy a adelantar un poco para ver aquí, bueno, sí, aquí, esta parte, que muestra una particular interpretación de Kronen con respecto al idealismo alemán en la historia cultural alemana, ¿verdad? E incluso porque podemos mirar en el espíritu mismo del pueblo alemán. Dice. La historia evidencia que dentro del espíritu general europeo, la misión particular del pueblo alemán ha sido llevar a todos los grandes movimientos al interior del alma humana y dejarlos reposar en lo profundo del alma. Así, en los tiempos de la alta escuela, Meister Eckhart, el místico dominico de fines de la Edad Media, se adueñó con su sentimiento íntimamente piadoso del intelectualismo de la filosofía aristotélico tomista y la transformó en una mística más íntima, en lo interno del alma, donde Dios engendra a sí mismo su punto de origen y a la vez el punto de contacto de lo humano con lo divino. En el fondo de nuestro ser encontramos el fundamento de toda verdad. Así pues, cita de Eckhart, tú debes permanecer y hablar en tu esencia, en tu fondo, y ahí te tocará a Dios con su esencia simple, sin mediación de ninguna imagen. Se cierra la cita de Eckhart. Cuando cerramos nuestros sentidos a las impresiones del mundo exterior y desterramos las imágenes que dejan en nosotros esas impresiones, cuando en el ánimo ardiente producimos una calma silenciosa, entonces el alma puede unirse con Dios y volverse consustancial con Él. Entonces cesa ella de ser criatura y se vuelve Dios mismo. Su palabra eterna está oculta en nosotros y se volverá manifiesta tan pronto como le prestemos oído. Ella, comillas, esto es una cita de Schiller. Bueno, perdón, no, esto es todavía Eckhart. Ella está por completo dentro, no afuera, sino absolutamente dentro. Termina la cita de Eckhart. ¿Quién no piensa aquí en el verso de Schiller, desde el cual resuena la convicción de todo el idealismo alemán? Comillas, cita de Schiller, no es afuera, ahí busca el necio, es en ti, tú lo produces eternamente. Termina la cita de Schiller. Desde Eckhart lleva una línea directa hasta Lutero y Jacob Böhme. Jacob Böhme es un místico alemán luterano que pertenece al ámbito de la Reforma, y Hegel le dedica una amplia sección en la historia, en la lección sobre la historia de la filosofía. ¿Qué tanto la Reforma aspiró a una interiorización de la fe y qué tanto la alcanzó? ¿Qué tanto llevó la piedad de vuelta a la conciencia moral, descubrió en el ánimo, en la voluntad, en la subjetividad, la patria originaria de la religiosidad? No necesita ser dicho aquí. El misticismo de Böhme y de sus seguidores se basa en la interiorización del movimiento filosófico natural que se impuso con el Cusano, con Nicolás de Cusa. Dicho sea de paso, en el primer tomo, en la edición de 1921, no se menciona, hay una diferencia que capté, no se menciona a Nicolás de Cusa, sino que se habla aquí que se impuso con el Renacimiento, dice. Pero en la edición del 61 se menciona expresamente a Nicolás de Cusa.
que se impuso con el Cusano y que consiguió en Giordano Bruno su forma más impresionante. Se basa en el viraje desde el conocimiento de la naturaleza al yo, en la comprensión de que en la voluntad debe buscarse en la raíz de las cosas, de que el conocimiento de Dios se basa en el conocimiento de sí mismo. Es el primer paso todavía tentativamente inseguro de elevar la ciencia natural hasta una metafísica idealista. El último paso está en la dirección antes de Kant. En esta dirección antes de Kant lo da nuevamente un alemán, Leibniz. También él encuentra en la conciencia, en el alma, el anclaje de todo conocimiento, el principio a partir del cual toda la naturaleza se vuelve inteligible por vez primera. El nuevo sistema de la naturaleza, entre comillas, que él enseña, está en aguda oposición a Spinoza, quien pasando por encima del sujeto intenta concebir inmediatamente la esencia divina como naturaleza. Como Eckhart, también Leibniz afirma que el alma es quien encuentra en sí misma la verdad absoluta. Todo conocimiento es para él un conocimiento de lo que inconscientemente se forma en el fondo de la conciencia. Por ello es, según su esencia más profunda, autoconocimiento. Las mónadas no tienen ventanas, tienen que ver dentro de sí mismas si quieren llegar hasta la verdad y hasta Dios. Así como los movimientos escolástico, eclesiástico y filosófico natural fueron introducidos por el espíritu alemán en la interioridad del sujeto que conoce, que quiere, que siente, un cuarto movimiento europeo que salió de Inglaterra y se trasladó desde ahí a Francia y Alemania, el de la Ilustración, fue retomado y profundizado en el mismo sentido por la filosofía kantiana, y con ello fueron puestos, voy a leer 2 páginas más y ya terminamos, los cimientos del poderoso edificio de los grandes sistemas especulativos del idealismo alemán. El tema tocado por Eckhart, Böhm y Leibniz, entender desde la esencia del yo, la esencia de las cosas, fue aquí elaborado de nuevo y ejecutado de modo más grandioso. Así como aquellos procedieron con Tomás, Bruno y Spinoza, así procedió Kant con Hume. Los instrumentos conceptuales fueron, en comparación con aquellos más viejos intentos, infinitamente refinados y abusados. El material a dominar fue organizado sistemáticamente en mucho más alta medida y ensamblado con mucho mayor rigor en un todo científico. La teoría kantiana del conocimiento, que siempre fue caracterizada y celebrada como un nuevo giro del pensamiento filosófico, aparece en este contexto histórico como eslabón de una cadena que se remonta muy atrás, como renovación de un intento repetidamente llevado a cabo por importantes predecesores. Con ello no debe negársele la gloria que se le debe y su mérito no debe ser empequeñecido, pues si bien el acto por el que Kant, según sus propias palabras, llegó a ser el Copérnico de la teoría del conocimiento, es de un mismo espíritu con lo más profundo del pensamiento alemán en general. Si bien la reorientación hacia lo interno del sujeto es del todo conforme con la dirección que Eckhart, Böhme y Leibniz habían seguido, permanecen sin embargo como propiedad suya el rigor conceptual con el que Kant procedió, la particular versión del problema y su solución. Es sin embargo esencial señalar la constancia del pensamiento alemán, ya que los grandes sucesores de Kant desmembraron en cierto sentido la particular versión de sus pensamientos sin volverse infieles al espíritu que había guiado a Kant en la creación de sus pensamientos. Se debe solo concebir este espíritu como el del idealismo alemán en sentido más amplio, esto es, como el de la esencia alemana idealista en general. Entonces no se hablará más de una defección de los sucesores. Esto de la defección de los sucesores se refiere a los críticos del idealismo alemán que consideran que después de Kant se desvía en sistemas especulativos y que hay que volverse a los neokantianos, hay que volver a Kant. La investigación e interpretación, y eso es a lo que trata ahora, a continuación, ¿verdad? La interpretación e investigación decimonónicas de la obra de Kant estaban todavía demasiado bajo la influencia de la época materialista que la había precedido para ver esta unidad de Kant y los pensadores que lo siguieron. El recuerdo del derrumbe de los grandes sistemas y del despeño del espíritu filosófico por él producido estaba todavía demasiado fresco como para que se hubiera podido afrontar imparcialmente los sistemas especulativos. Solo se los podía tratar con la más grande desconfianza y con abierta hostilidad. La ciencia natural dominaba el espíritu general en tan alto grado, su método parecía tan ejemplar para todo pensamiento científico, que la comprensión de la filosofía kantiana debió sucumbir ante este influjo demasiado poderoso.
Se hizo de la teoría crítica del conocimiento una criada de la ciencia natural. Ella no parecía existir por mor de sí misma o para fundamentar una imagen metafísica o el conocimiento especulativo, una imagen filosófica del mundo, sino para asegurar la existencia de la ciencia natural matemática. La metafísica o el conocimiento especulativo de la esencia parecía desbancado por la ciencia natural exacta, y a la filosofía se le asignó la tarea de justificar gnoseológicamente ese estado de cosas para proteger así a la ciencia natural frente a ataques escépticos, pero rechazando toda pretensión metafísica. El criticismo kantiano realizó esta tarea de lo mejor y pareció así agotado, al menos con respecto a lo teórico, mientras que la filosofía tiene su verdadera profundidad en la interiorización del pensamiento. Fue utilizada, estamos en la última página, pienso leer esta página y media página más y ya terminamos. Fue utilizada solamente para apoyar el afán cognoscitivo dirigido a la naturaleza, destrucción de todas las esperanzas y pretensiones especulativas, fundamentación y delimitación de la ciencia natural matemática, renuncia al pathos vano de la metafísica en lugar de su asentamiento, pathos, que significa profundidad de la experiencia. Tal cosa fue declarada el núcleo del idealismo kantiano. Ciertamente no se pudo con tal convicción hacerle justicia a alguno de los sistemas de un Fichte, un Schelling o un Hegel. Solo quedó considerarlos como abstrusos desvaríos que cayeron tanto más profundamente en el error y la oscuridad, cuanto más alto quisieron elevarse sobre aquel pathos fecundo. Tampoco debe negarse que también se encuentran en Kant todos aquellos elementos que han sido destacados de él, que incluso su disposición personal temporalmente quizá pueda haber estado emparentada con la de aquellos intérpretes, como que mediante tal apreciación e interpretación se haya dado con la verdadera esencia, con el sentido más profundo de sus pensamientos. El pensamiento idealista que parte de Kant describe en su camino hasta Hegel, es ya la parte final de lo que quería leer, ¿verdad? Porque muestra la interpretación del movimiento que va de Kant a Hegel, ¿verdad? El pensamiento idealista que parte de Kant describe en su camino hasta Hegel una curva que esquemáticamente puede representarse del siguiente modo. La oposición formulada por Kant entre la idea y materia real, que ya en él no es rígida, sino que significa un condicionarse y sustentarse recíprocamente de múltiples maneras, un engranar y estar entrelazados el uno con el otro, impulsa hacia una fusión y reconciliación cada vez más íntimas, donde la idea alcanza el privado en un grado cada vez mayor y se vuelve el principio sintético que abarca tanto a sí misma como a lo que le hace frente. Junto a esta oposición fundamental, que en cuanto al contenido experimenta en el curso del desarrollo un continuo enriquecimiento, se hace valer una segunda, todavía más importante, que del lenguaje popular podría designarse quizá como la que se da entre el yo y el mundo. Ambas oposiciones están en estrecha relación la una con la otra. En el yo, la idea se encuentra con la materia. Con ello, la materia es concebida al comienzo del desarrollo en Kant como un principio opuesto al yo, extraño a él, mientras que la idea vale como medio en virtud del cual el yo sabe apropiarse de la materia. Resultado del proceso de apropiación son los mundos que surgen mediante el conocer, el actual moral y la actividad creadora del genio, de las tres críticas. Los mundos de la naturaleza, de la libertad y del arte. Pero la oposición entre el yo y sus mundos pierde paulatinamente en el curso del desarrollo su carácter tajante, implacable. Como la materia es cada vez más abarcada por la idea e implicada en ella, los mundos tienen correspondientemente que situarse cada vez más en el yo. Este no sale ya más de sí mismo para apoderarse de la materia extraña a él, sino que esta es entendida desde el principio como algo puesto en él y por él, de modo que también los mundos deben volverse esferas del yo que se despliega en ellas, pero que sin embargo permanece en sí mismo. Pero con ello el yo crece a partir de uno de los opuestos hasta ser la unidad de los opuestos. Esto es, se desarrolla desde un principio finito a uno infinito, desde un principio relativo a uno absoluto. Por la vía que recorre el pensamiento idealista hasta alcanzar el pleno reconocimiento y formación de este principio, se aleja en un punto hasta correr el peligro de romper con su punto de partida y su centro, el yo, y aspira a colocar el peso mayor de la absolutidad sobre su contraparte, esto es,
sobre el mundo. Eso sería Schelling. Es como si la absolutidad del yo pudiera imponerse y desplegarse plenamente después de que el mundo previamente se hubiera asegurado todo su respectivo derecho a la absolutidad y la participación en ella que le corresponde. Mediante este viraje, desde la línea puramente idealista, se vuelve por primera vez claramente reconocible que el yo que se levanta sobre la oposición contra el mundo no es más que el yo finito, no es más el yo finito o humano, sino el yo divino que vive en el fondo profundo, más profundo del yo humano. El pensamiento solo llega a su acabamiento cuando, regresando a sí mismo desde el mundo, reconoce en sí a Dios como su esencia más propia, más interior, y desde Dios reconstruye para sí el mundo. Este es el camino grande y sublime que el termo alemán recorre. En Kant entra el pensamiento en sí mismo para encontrar en sí, en el yo, el fundamento del mundo. En Fichte descubre a Dios en el fondo del yo. En Schelling se inclina, omitiendo al yo, a buscar a Dios inmediatamente en el mundo. Acercamiento a Spinoza y Bruno. En Hegel finaliza construyendo el mundo, los mundos a partir del yo absoluto o divino. No hay ningún detenerse en este camino. Quien lo comienza es arrebatado en el movimiento y arrastrado hasta el fin. Es locura pensar que el punto de vista asumido por Kant correspondiese más a la estricta exigencia de exactitud lógica que el Fichtiano o el hegeliano, porque estuviese mejor basado en la, entre comillas, experiencia, en los, entre comillas, hechos. Estos criterios no son en absoluto instancia alguna para una filosofía que, como la kantiana, ven las ideas arrancadas a toda experiencia y experiencialidad su más alto principio, y se plantea la tarea de indagar las condiciones para la posibilidad de toda experiencia, para cuyo fin debe evidentemente elevarse sobre toda experiencia. Pero la exigencia de exactitud lógica, tomada aisladamente, no suministra en sí nunca un criterio para la verdad de la filosofía, pues un sistema de pensamientos puede ser pensado de modo extraordinariamente consecuente y ser con ello aún totalmente vacío y también por ello totalmente sin verdad. Pero otro puede, sin embargo, a pesar de muchas contradicciones o oscuridades, alcanzar profundas verdades. Para poder tomar aquí una decisión hay que entender en primer término qué fuerzas han provocado el movimiento y cómo este en particular se desenvuelve. Bueno, hasta aquí es lo que quería leer, tal vez nada más para darles a gustar, ¿verdad? Como cuando uno le da una probadita de un alimento a alguien, ¿verdad? El tono y tal vez el enfoque mismo que Crone le da a su obra. Y con esto termina mi exposición. Entonces, abro, bueno, le devuelvo la palabra a Roberto, ¿verdad? Para que entonces él siga dirigiéndola. Mario, muchísimas gracias por esta presentación y otra vez muchísimas gracias por haber encarado la inmensidad de este trabajo tal como lo mencionaste. Yo voy a aprovecharme de mi situación de moderador para hacerte ya una primera consulta, que sería la siguiente. No pude evitar, cuando presentabas el índice del trabajo y mencionaste la cantidad de páginas que tiene el trabajo en alemán, no pude evitar pensar que un trabajo parecido encaró Félix Duque en la era de la crítica, ¿verdad? Y que en vez de arrancar en Kant, empieza en Wolff y termina en el último Schelling, ¿sí? Y además, en los adversarios de la crítica o del idealismo, pone más autores, ¿no? Además de Maimon, pone Heine, Herder, en fin, Novalis, en fin. Pero es una obra gigantesca también, solo que esa apareció en nuestro idioma porque Félix Duque es español. No pude evitar pensar la comparación. No sé si conoces la obra de Félix Duque, en todo caso me gustaría preguntarte tu opinión, pero en realidad no es eso lo que quiero preguntarte, sino lo siguiente, Mario. Yo espero la traducción que estás haciendo con gran expectativa. Estoy seguro, convencido previamente, de que la obra, primero que va a resultar un hito en la historia de la Escuela de Filosofía nuestra,
que un profesor de la escuela, vos, hayas hecho esta traducción. Pero, y la espero con gran expectativa y estoy muy convencido de que la obra va a servir muchísimo para los que estamos estudiando estos temas y que va a servir muchísimo para los estudiantes que se inicien en el estudio del idealismo. Pero quiero preguntarte, ¿pensás, qué responderías si alguien objetara que la obra de Kroner tiene 100 años y por lo tanto es poco anticuada respecto de los estudios sobre el idealismo? Lo que acabas de leer me parece sumamente actual, una gran contribución al debate contemporáneo. Eh, pero alguien podría señalar eso. ¿Vos pensás, cómo defenderías vos la actualidad de la obra de Kroner? Bueno, voy a responder dos cosas. Primero mencionaste la obra de Duque. Debo confesar que no conozco la obra de Duque, pero con lo que acabas de decir me despertó mi interés y mi curiosidad, ¿verdad? Porque empezar desde Wolf, que es empezar desde antes de Kant, me suena que es una obra entonces quizá mucho más extensa y tal vez hasta más profunda que la de Cronen, pero tendría que revisarla y tendría que ver. Confieso, lamentablemente, digamos, hasta no sin cierta vergüenza, digamos, mi ignorancia de esa obra que estás mencionando de Félix Duque. Una ignorancia que trataré de remediar lo más pronto posible. Sí, sí despertó mi curiosidad ver lo que acabas de decir de cómo se va incluso empezando desde Wolf, ¿verdad? Uh-huh. Pues, todos sabemos la influencia que tuvo Wolf en la formación de Kant, etcétera, y de hecho me acordé de cómo Kroner hiciste mucho en Leibniz, ¿verdad? La relación que hay entre Leibniz y Wolf, y todo eso, ¿verdad? Y por supuesto, Duque, asumo, como te digo, no conozco la obra de Félix Duque, posiblemente debate con intérpretes o opositores de Hegel más recientes. En ese sentido, su obra sería más reciente, pero esta obra de Kroner para mí tiene el valor que puede tener cualquier clásico. Que me parece que en la historia de la interpretación de un autor hay que tomar en cuenta precisamente la forma como un autor fue siendo tratado desde que publicó su obra por todos los intérpretes posteriores, ¿verdad? Y siempre cualquier autor, ¿verdad?, da pie a una gama de interpretaciones diversas. Entonces, un autor no es solo una obra, sino que es también la historia de la interpretación de esa obra y de cómo es recibida por una época histórica que acentúa más algunos problemas o algunos aspectos que tienen que ver con las urgencias de esa época. Entonces, que enfatiza más algunas cosas y las reinterpreta hasta cierto punto, de cierta forma, mientras que otra época posterior entonces tomará más en cuenta otras cosas que le parecen más interesantes. De todas maneras, me parece que cualquier obra clásica que trate sobre la interpretación de un autor, y creo que Kroner es un clásico, no pierde nunca actualidad. O sea, creo que hay que conocer siempre a los intérpretes que podemos llamar clásicos de un autor. Y bueno, esa sería mi respuesta. No sé si te satisface o querías profundizar algún otro tema más. Pero me parece interesante que hayas visto que te haya parecido que el enfoque que le está dando Kroner, a pesar de todo, es actual. Kroner está peleando mucho con el neocantismo, con una cierta tradición que pensaba que lo que seguía de Kant también era un proceso de degeneración, ¿verdad? Claro, Con claro. interpretaciones tal vez positivistas que ven en Kant más bien como un epistemólogo de las ciencias naturales. Claro. Entonces estaba reivindicando el idealismo, la tradición del idealismo alemán frente a esas interpretaciones. Eso se nota sobre todo al final de lo que leí, me parece. Pero bueno, eso es lo que quería decir. No sé si qué más. Eso es, bueno. Tenemos abierto la posibilidad de preguntas, comentarios, de interactuar con el colega.
si quieren levantar la manito tal como lo permite el sistema, y si no, Jorge, prendas. Bueno, gracias Mario, y gracias a Roberto por darme la palabra para intervenir. Em, yo también, efectivamente, también pensaba en el texto de la era de la crítica de Duque. Creo que justo yo también pensaba en eso, porque es una enciclopedia realmente enorme sobre toda esta época, ¿sí? Entonces, ahí hay una similitud inevitable con Croner. De hecho, en la era de la crítica, Duque sostiene exactamente lo mismo que sostiene Croner en la introducción, que es que el idealismo alemán sería una época tan rica y tan profunda que solo es homologable eventualmente con la Grecia clásica. Esa idea que está en Duque, ahora entiendo de dónde Duque la tomó. O sea, con total seguridad Duque ha leído a Croner y extrae esa idea de que el idealismo alemán solo es comparable con la riqueza que nos ofrece la filosofía clásica griega, ¿sí? Entonces, eso me pareció muy interesante porque me permite ver que claramente Duque es un lector de Croner en este punto. Ahora, también hay que decir que Félix Duque, eh, creo yo, toma distancia de Croner y digamos de la línea de interpretación que Croner ha marcado cuando plantea el idealismo en una cierta, digamos, linealidad que va desde Kant hasta Hegel, tal y como el título de la obra de Croner lo señala, ¿no? Von Kant bis Hegel. Félix Duque particularmente a mí me parece que es uno de los eh, filósofos, intérpretes del idealismo alemán que desconfía de esa, digamos, de esa línea, como si los sistemas del idealismo fueran una sucesión de momentos que arrancan en el idealismo crítico kantiano, pasan por el idealismo subjetivo de Fichte, asciende hacia el idealismo objetivo de Schelling y culmina con Hegel, ¿no? Resumiendo, entre comillas, o sistematizando en un idealismo absoluto lo anterior. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, Mario, ¿hasta qué punto es todavía defendible esta visión de Croner que parece darnos una imagen, digamos, entre comillas, lineal del idealismo? Lo digo, y con esto cierro, lo digo por lo siguiente, es muy interesante que en 100 años, porque esta obra de Croner tiene 100 años, es muy interesante que en 100 años nuestra visión del idealismo alemán quizás haya cambiado tanto, porque yo no estaría, digamos, muy seguro de que hoy por hoy, eh, digamos, se defienda una visión como la de Hegel o la de Croner, que es un idealismo, digamos, subjetivo, objetivo y absoluto, en donde parece ser que Hegel es la cúspide del idealismo y que Fichte y Schelling son vagones del idealismo absoluto hegeliano. No sé si me explico. O sea, Ok, ¿hasta dónde es defendible eso? bueno, Mario tiene apagado el micrófono. no, ya lo acabo de encender, ahora me escuchan, ¿verdad? Tal vez sí me interesaría, porque como dije respondiéndole a Roberto que no conozco esta obra de Duque sobre la evolución del idealismo alemán, ¿verdad? Entonces cuando me acabas de decir eso, Jorge, me gustaría ver tal vez, o que después de que yo termine de decir lo que quería decir, que me ilustres acerca de en qué ves que difiere. O sea, se me despierta curiosidad por ver, digamos, cuál es la interpretación que hace. Ahí está la obra, ¿no? Si es un reto como el de Croner. Sí. ¿Cuál es la interpretación que hace Duque de la evolución del idealismo alemán que le encontrás tan diferente precisamente de la que hace Croner? Yo precisamente lo que quería leer y escogí esa parte, esa introducción, porque al final precisamente es donde
donde Kroner hace la interpretación de qué es lo que él entiende, que es precisamente la línea evolutiva del idealismo alemán, ¿verdad? Y leí también una parte anterior porque Kroner, eso puede ser algo discutible, ¿verdad? Y puede ser propio de su mismo orgullo nacional alemán, ¿verdad? Pero creo que no le falta algo de razón, ¿verdad? Trata de mostrar que en la tradición misma del pensamiento alemán, incluso hasta la Edad Media, porque llega hasta el místico el maestro Eckhart, ¿verdad? Hay una tradición de la cual el idealismo alemán sería, digamos, sería un brote, bueno, que habría continuidad, digamos, del idealismo alemán con una tradición anterior que es centrada en la experiencia íntima, en el sujeto, en la misma reforma protestante, bueno, y está la interpretación hegeliana también de la reforma, ¿verdad? Como precisamente esa idea, ¿verdad? Sería un hito en ese camino. Entonces, quise empezar con esa parte para mostrar cómo el autor interpreta, digamos, la genealogía del idealismo alemán, retrotrayéndola más allá ¿cómo se llama?, de Wolf, ¿verdad? Y etcétera, hasta los primeros barruntos, digamos, del pensamiento filosófico en Alemania. Y él asume que hay un carácter esencial en la cultura alemana que tiene que ver con la interioridad y eso, todas esas cosas. Y leer la parte final donde sí la interpretación es básicamente esa, ¿verdad? Kant centra en el sujeto, pero el sujeto está enfrentado a una materia que le es extraña, ¿verdad? Digamos, la idea de que el sujeto crea las condiciones de posibilidad de la experiencia, ¿verdad? Espacio, tiempo, categorías, pero el material parece proceder por de fuera. Y que la evolución del idealismo es precisamente tratar de superar por diversos medios ese fuera, eso que. Entonces ya en Fichte lo tenemos ya el yo absoluto, ¿verdad? El yo pone el no yo, pero lo pone dentro de sí mismo. Y el proceso todo es el intento de superación, digamos, de esa posición, ¿verdad? Pero el yo es puesto, digamos, pero el no yo es puesto por el yo. Schelling, en cambio, encuentra, bueno, estoy hablando, el problema es que estoy hablando con un especialista en Fichte, entonces aquí tengo que andar con pies de plomo, ¿verdad? Porque estoy ante un especialista. No importa, después puedes decir todo e ilustrarme, ¿verdad?, al respecto, y te lo agradecería mucho. Bueno, pero sí está esa centralidad del yo. En Schelling estaría más bien entonces el descubrir que también de alguna manera la naturaleza tiene características que lo asimilan a una especie como de yo inconsciente, ¿verdad? Y entonces Schelling se va más del ámbito del sujeto también a encontrar en el objeto, ¿verdad? O en el mundo objetivo, digamos, una especie también de absoluto o de yo dormido, ¿verdad? Que al final termina en el sistema de la identidad, al que Hegel critica porque es la noche donde todos los gatos son pardos, donde todas las vacas son negras, ¿verdad? Ok. Y Hegel lo que hace es otra vez, aparentemente, pues, asumiendo elementos importantes que Schelling había desarrollado y posiblemente la filosofía de la naturaleza hegeliana, debe mucho la filosofía de la naturaleza de Schelling, ¿verdad? Volver a poner el asunto ya en un sujeto absoluto que abarcaría ambas cosas. Eso es a grandes rasgos, me parece a mí, la interpretación que desarrolla Kroner. Pero me estás diciendo que esa interpretación es considerada hoy en día como lineal, que Duque tiene otra interpretación alternativa. Entonces, tal vez ahora yo te devuelvo la pregunta y para instruirme yo me gustaría escucharte cuál es esa otra vertiente o en qué notas diferencia, digamos, con respecto a... Okay. Claro. Perdón, yo quisiera terciar en el asunto, quisiera, ¿no?, ser el tercero en discordia con esto. Porque en mi opinión, en las lecciones de historia de la filosofía, el que tiene esa visión de círculos evolutivos es el mismo Hegel, Sí. que realiza una operación parecida a la que hace Aristóteles en la metafísica, de decir, ¿se acuerdan Aristóteles? Estos inventaron la causa material, estos inventaron la causa eficiente, el otro inventó la causa formal, y yo invento la causa final, invento entre comillas, y yo descubro la causa final, ¿no? Y hablo, y entonces recupero a mis antecesores y los incluyo en mi sistema.
Los psicoanalistas dirían que se habla en nombre del Padre. Y Aristóteles y Hegel hace una operación similar, habla en nombre del Padre e incluye a sus antecesores en su sistema, son un momento de su sistema. Yo no leí a Kroner y no sé si Kroner cae en esa trampa, que me parece que es algo que me pareció haber leído, que algunos contemporáneos le reprochan eso a Kroner, haber caído en la trampa de la lectura hegeliana, de considerar a Schelling, a Fichte, a Kant, a Wolff, a Jacobi, e inclusive, en el caso de Ernest Bloch, también a Jacob Böhme y a Meister Eckhart, en estaciones, ¿verdad? En momentos de la filosofía de Hegel, que es el que consigue encontrar el principio de reunirlos a todos y de hacerlos coherentes a todos. Y no sé si Duque no le reprocha eso a Kroner. Bueno, Pero en todo caso, si ese fuera el reproche, el problema no es con Kroner, es con Hegel. Y me gustaría entonces ahora sí darle la palabra a Jorge a ver qué opina de esto. Bueno, yo lo que diría, yo tampoco he leído el texto de Kroner con detenimiento, pero sé que, digamos, que en general hay una tendencia en los estudios sobre el idealismo a desmarcarse sobre una visión lineal o mecánica del idealismo, que es efectivamente la visión que nos hereda el propio Hegel. O sea, en general Hegel efectivamente nos hereda una visión del idealismo donde él es la cúspide de un largo desarrollo que ha venido progresivamente emergiendo y que con él, ¿sí? Alcanza, digamos, su expresión mayor. Yo, lo que pasa es que, insisto, yo leyendo a Félix Duque, digamos, desde hace muchos años, empecé a dudar de esa visión del propio Hegel, no ya de Kroner, o sea, no hablo de Kroner, sino del propio Hegel. Yo particularmente siempre he desconfiado de esa visión. Creo que los sistemas idealistas tienen todos sus particularidades, sus acentos, sus diferencias, pero que a mí no me gusta, digamos, decir, este sistema es el sistema por excelencia y en oposición a los otros. Yo ahora estaba, bueno, tengo el texto de Duque aquí a mano y si me permiten, quería leer un pedacito de lo que dice Duque. Casualmente, Duque tiene un apartado que se llama Una contestación a la pregunta ¿qué significa el idealismo alemán? ¿Sí? Y en medio de su texto dice Félix Duque, si esto es así, está hablando sobre la identidad entre teoría y praxis en el idealismo, si esto es así, se desprenden entonces tres actitudes posibles para el idealismo. Ninguna de ellas, apresurémonos a decir, mejor o peor que la otra. Ninguna puede ser vista como precursora o como eslabón intermedio. Puede ponerse el énfasis en el espíritu, en el yo que manifiesto en los hombres como pujanza de libertad se determina la acción frente a una resistencia o choque, ¿sí? Que se opone a él como no yo, en una tarea infinita de asimilación en la que lo absoluto se reconoce a sí mismo al ser en lo otro de sí. Bueno, ahí sigue, ¿no? Pero creo que ese párrafo de alguna manera nos deja claro que por lo menos la posición de Duque es que hay distintos acentos, que hay un acento, por ejemplo, fichtiano sobre el yo y su acción originaria, su relación con el no yo, ¿sí? Que por cierto, en mi opinión, eh, Fichte no dice que el no yo sea una creación del yo. De hecho, la materia es incondicionada y no es creación, digamos, más que ideal del yo. O sea, la materia es una creación ideal, pero no real, porque si no, entonces el yo sería un Dios. Exactamente lo mismo que Dios, que el Dios, digamos, que crea ex nihilo. Entonces, bueno, eso es lo que me parece a mí. No sé si estoy equivocado en que Kroner de alguna manera continúa
la tradición de lectura de la historia de la filosofía que Hegel ha inaugurado. Y bueno, yo entiendo que Kroner es un hegeliano, pero me parece que en este punto no toma distancia de Hegel, sino que vuelve a reiterar, ¿no? Que el idealismo es un movimiento que empieza en Kant, pasa por Fichte, pasa por Schelling y termina en Hegel. Entonces, bueno, ahí más bien lo que me gustaría es escuchar de nuevo a Mario. Eh, Realmente así es, o sea, hasta donde puedo ver, Kroner le cree el cuento a Hegel de que el presidente, él es la culminación del liberalismo. O sea, él presenta el movimiento del liberalismo alemán como algo que culmina en Hegel, como algo que de alguna manera va, encuentra digamos, que los estados anteriores solo pueden verse como etapas previas a algo que termine, que ya se completa, Hegel, y que ahí termina el idealismo alemán, ya no hay más. Pero sí, la obra sí tenernos expuesta desde esa perspectiva. Okay. Entonces, ver en Kant y ver entonces que en Kant hay insuficiencias, entonces ahí Fichte insiste, ¿verdad? En la primacía del yo, el problema de la cosa en sí, todo eso, ¿verdad? Pues Schelling otra vez la naturaleza, y al final entonces Hegel es el que ya donde todas esas diversos estadios culminan. Entonces ya Hegel supera en el sentido incluso dialéctico de Aufhebung a todos sus anteriores. Entonces sí, su visión es hegeliana. En ese sentido yo diría que por lo que estás diciendo, entiendo que no es la visión de Hegel, de Duque, que más bien parece ser la visión de un historiador crítico de la filosofía que no se cree el cuento de Hegel, que trata de demostrar que es un error entender tal vez a Fichte y a Schelling como siendo los que van a preparar digamos, el advenimiento de Hegel. Los y sí, que termina desbancándose porque, digamos, al final, ahí está, digamos, en Hegel ya está digamos, el fin del camino, la última estación del camino. Que sí. Me gustaría tal vez algún día que conversando, tal vez en un café, profundizar más en alguna discusión sobre Fichte, que sé que es tu especialidad, ¿verdad? Todos sabemos, bueno, todos los presentes sabemos, tal vez el público de ayer no sabía, y yo fallé en decirlo que vos hiciste una tesis doctoral sobre Fichte, pero no importa, aquí todos, creo que los que estamos aquí sí sabemos eso. Terminamos hoy siendo una especie como de reunión casi de amigos. Sí me gustaría ver, digamos, cuál es tu interpretación porque, digamos, como yo he entendido a Fichte siempre, si hay, en un sentido profundo, hay una identidad entre el yo y lo absoluto. Sí, sí. O sea, fuera del yo, pero no del yo empírico, sino de un yo absoluto, que de alguna manera, incluso la misma de Dios, cabría como algo interno a ese mismo yo absoluto. ¿Verdad? Dentro de ese yo absoluto tiene que estar absolutamente todo. Entonces, de alguna manera, también la naturaleza, o sea, el proceso de formación del yo absoluto implica la superación de lo otro y la incorporación de lo otro. ¿Okay? Y creo que sí, no creación, pero sí, hasta donde recuerdo, y ahí me pueden corregir tanto Roberto como vos, Fichte emplea la palabra posición, como que el yo pone al no yo. Claro, lo pone idealmente. Sí, ok, sí. Y claro, entonces a toda la sutileza, que eso no interpreta como creación, ex nihilo, ¿verdad? Aunque en la misma tradición del idealismo alemán, la idea cristiana de la creación ex nihilo, de que un Dios que es espíritu cree el mundo, creo que Hegel lo interpreta en alguna parte como de la primacía del espíritu sobre nosotros, que en el fondo, digamos, en lo que hay en la naturaleza no hay nada que ofrezca resistencia al pensamiento, que todo de alguna manera puede entenderse a partir de las categorías que el pensamiento desarrolla. Pero aquí ya me estoy metiendo en un terreno resbaladizo porque estoy ante dos especialistas que saben más que yo tanto de Hegel como de Fichte. Bueno, eso es lo que quería Quizás decir. Perdón, Mario y Roberto, nada más para agregar un brevísimo comentario. En todo caso, yo celebro la traducción
porque creo que efectivamente va a resolver una necesidad tremenda de un texto que es referente y en ese sentido yo creo que una felicitación a Mario por este trabajo tan enorme, porque son 1138 páginas, así que yo creo que eso es muy meritorio, muy importante, y sí coincido con Roberto en que marca un hito en los estudios sobre el idealismo en nuestro idioma, así que yo creo que es una contribución notable. Eso, felicitarte. Sí. Bien. ¿Tenemos más comentarios, preguntas? Bueno, mientras pensamos esto, Mario Salas, sí quiero decirte que efectivamente hay un pequeño texto de Kroner traducido en Argentina. Lamento que hayas perdido tu ejemplar. Yo tengo mi ejemplar, que no es el tuyo, pero me comprometo a hacerte un clon para que Ah, recuperes, muchas gracias, Roberto. para Muchas que gracias. recuperes tu ejemplar, porque ciertamente fue editado hace muchos años y es inhallable. Sí. El texto es inhallable. Yo lo conseguí cuando era estudiante, joven y bella, y ahí lo tengo en mi biblioteca, así que me comprometo públicamente a hacerte un clon, Muchas gracias, Jorge. porque, Roberto. Muchas porque gracias. has extraviado tu ejemplar. Gracias. Bueno, yo tal vez quería ahí como comentar algo a modo tal vez de pregunta y también, bueno, externarle a Mario que es, bueno, un trabajo impresionante, sinceramente, o sea, la verdad es que felicidades, ya prácticamente está listo, ¿no? O sea, ya no falta mucho. Y bueno, pues yo lo que quería tal vez preguntar era en dirección un poco, digamos, a ese primer apartado que nos compartió hoy, que, bueno, que tiene que ver un poco con una descripción de una época, ¿no? Es decir, me quedó esa impresión de que el texto lo que nos quiere transmitir es dar cuenta de una época. Y pensaba que, bueno, Kroner hace ese esfuerzo en su momento, en su contexto, con el fin justamente de retomar esa época, digamos, ¿verdad?, del idealismo alemán. Entonces, me queda esa inquietud, ¿verdad?, de cuál es esa necesidad, en algún sentido, ese impulso que lleva a este autor, a Kroner, a realizar ese gran esfuerzo por trabajar con los idealistas, ¿no?, con Hegel, con Kant, etcétera. Y me preguntaba un poco sobre ese contexto. Ya Mario, bueno, ha dicho algunas cosas justamente de esa presencia importante del neocantismo, ¿verdad? Con sus énfasis, digamos, en la lógica, etcétera, etcétera. Que se estaba perdiendo ahí de una época además entre guerras, alguien que además tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial y ver las calamidades de la guerra. Y al mismo tiempo me preguntaba Mario, bueno, pues después de mucho tiempo, ahora vos haces ese gran esfuerzo también por traernos este texto a nuestro contexto, a nuestra época. Y en parte, en el fondo, me queda esa inquietud de cuál es esa necesidad justamente de retomar, digamos, esa tradición para nosotros, ¿verdad? Es decir, ¿qué hay ahí tan importante? ¿Qué nos estamos jugando ahí también para nuestra época? Que es necesario poner sobre la palestra académica y cultural, digamos, las discusiones que Kroner nos ofrece, digamos, ¿verdad? Entonces yo quería tal vez que Mario se refiriera un poco a ese, en ese sentido, más en una discusión de época, de contexto, de sensibilidad, si se quiere, a tono con la introducción que fue lo que hoy lo que nos mencionó, ¿verdad? Que, bueno, que nos compartió. Entonces yo, bueno, quería como tal vez eso, preguntarle como en esa dirección, tal vez que que amplíe un poquito más y bueno, no reiterar las felicidades. Lástima que hoy no podemos cerrar esta actividad con vino, ¿no? Y con quesos, como suele ser nuestra costumbre, que en este caso tenía que ser así también. Y pues espero que más bien en el coloquio que tenemos, en el grupo que tenemos de estudio, ojalá podamos más bien poder estudiar esos escritos también, ¿verdad? Sería fantástico. Entonces, pues eso, felicidades nuevamente. Entonces, eso era lo que quería comentar y decir. Bueno, le respondo entonces a Sebastián. Bueno, se retira Jorge. Bueno, preguntaste dos cosas. ¿Por qué
Kroner, bueno, escribe esto, bueno,